Pedro Fuentes Pozo. Buenas tardes y bienvenido a nuestras desencadenadas. Buenas tardes. Gracias por esta oportunidad para poder charlar con vosotros y gracias por ese magnífico, resumen un poco del libro, ¿no? Quizás con algunos matices, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo, de luego, he intentado sacar lo que había leído y plasmarlo, ¿no? Creo que hay el propio título es una metáfora muy directa que va contra, primero contra dos cosas a mi juicio. Primero, contra la desaparición de la filosofía en el arte y a todos los niveles, y después contra ese mercadeo del artista, que no pone ni su corazón ni su alma. Ese romanticismo se ha perdido. Bueno, lo que pasa es que se dan casos en los que en muchas ocasiones el artista antepone una necesidad mercantil a una vocación artística, a una vocación intelectual y en algún sentido trascendente, que es lo que tiene el mundo de la pintura, ¿no? Y esta ausencia, pues yo llegué en un momento determinado, hace ya mucho tiempo, a querer determinarla, y desde el punto de vista del ámbito filosófico, y encontré que fue el origen de este libro, que este asunto del paso de los juicios determinantes de Immanuel Kant a los juicios reflexionantes era absolutamente necesario, y francamente se me encendió la luz en el sentido de pensar que quizás esto es lo que le pasaba a la pintura, que nos íbamos directamente al mundo de la interpretación sin pasar por el ámbito de la representación, ¿no? De lo que los sentidos nos están indicando en un primer momento, ¿no? Eso de lo que conocemos es lo que vemos, lo que oímos, y ese fue el germen un poco, ¿no? Tal como dices. Vamos con la primera pausa. Se cuestiona, formando un tribunal, la propia crítica de la razón pura que garantice y legitime el autoconocimiento, utilizando las leyes eternas e invariables que la propia razón posee. Obviamente, el alemán insiste en su crítica en la búsqueda de la verdad. La actitud de no ser indiferente le dirige hacia una intención y lleva al hombre a la primera pregunta: ¿qué puedo saber? En este sentido, la frivolidad de pensamiento y la decadencia de la ciencia rigurosa, a mi modo de ver, es un efecto repetitivo de esta indiferencia en la sociedad y del propio mundo del pensamiento. Es un efecto de gradación y degradación que nos sirve de catalizador para volver a cuestionarnos la legitimidad de la razón. Por ello, los periodos de crisis intelectual dan paso posterior a un renacimiento del pensamiento, una vuelta a empezar sobre las preguntas esenciales del hombre. Así, la crítica es necesaria, y los hombres y estamentos que no aceptan someterse a ella a través de los juicios, observamos cómo nos llevan al cuestionamiento de algunas ciencias aceptadas como tales. Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Cuál es su biografía literaria, Pedro? ¿Te refieres a mí las incidencias literarias? Sí, tu biografía literaria, desde cómo empezaste, cuáles son tus obras que tú destacarías más. Bueno, realmente yo empecé muy muy joven, ya a los 12, 13 años. Recuerdo que en un cuadernillo, en las propias clases, a veces en vez de atender a la clase, escribía mis pequeñas historias y construí algún guión a los 17, 18 años, muy breve. Y después la verdad es que empecé a trabajar por la influencia que yo tenía de la literatura norteamericana, de John Steinbeck sobre todo,
pues empecé a trabajar en la que fue mi primera novela, El Valle Amargo, del año 1984, y después, en fin, continué poco a poco construyendo mi obra narrativa sobre experiencias que eran de alguna manera y por distintas razones muy cercanas a mí, y a escribir los ensayos, sobre todo iniciales de cine, porque me interesaba mucho la cinematografía, como cinéfilo que soy desde muy joven, porque es un tema familiar. Bueno, pues empecé a indagar por ese ámbito, y luego dentro del mundo de las humanidades pues bueno, fui construyendo un poco lo que es mi obra de ensayo, y que tiene mucho que ver con mi obra narrativa, porque siempre en la obra narrativa está muy indicado, ¿no? La ausencia kantiana es un ensayo en ese sentido mucho más teórico, más filosófico, quizás más dentro de la estética y de la ética del arte, pero bueno, de alguna forma responde siempre a los mismos interrogantes que me he hecho durante estos últimos 40 años de manera clara, ¿no? Y los he ido trasladando a mi narrativa y a mis letras, ¿no? Igual que a otras disciplinas, pues también lo he trasladado exactamente igual. Yo le agradezco que le haya encantado el comentario que he hecho o reseña de su ausencia, la ausencia kantiana de Kant en el arte actual, pero vamos, eso ha sido lo que he extraído después de una ardua lectura, ¿no? Y así trato de transmitirlo, lo he transmitido ahí a usted, tal y como yo lo percibo, al menos. Como dice usted muy bien, dice muy bien, con matices, ¿no? Con ciertos matices. ¿Sobre qué trata en síntesis tu esplendoroso ensayo La ausencia kantiana en arte actual, segundo premio internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento 2021? Bueno, como decía antes, pues recogiendo no una síntesis del pensamiento de Kant, sino haciéndole de alguna manera una revisión por mi parte a esos estadios que son inexistentes en el pensamiento de Kant, pero que yo lo he tomado como estadios. Yo lo que intento es aplicar esa falta de Kant, de ese paso necesario del juicio determinante al reflexionante, de lo que conocemos a ese de lo que debe de ser, ¿no? Al mundo del arte, y al mundo del arte contemporáneo. Porque en las últimas décadas tengo la impresión, y creo que la tengo absolutamente ya confirmada conmigo, al menos conmigo mismo, creo que el arte contemporáneo en muchos sentidos se queda como un arte falso, que responde más que a una vocación y a un sentido trascendente de la propia pintura, responde a un sentido mercantilista, es decir, se genera un producto con el arte, un producto que evidentemente tiene unas características muy concretas de venta, de marketing, etcétera. Y creo que los autores y la pintura y los procesos de arte que se van a este momento final sin tener en cuenta los momentos iniciales a priori, pues de alguna forma carecen de algo muy importante para mí en el mundo del arte, que es la primera intención del autor, que es esa intención que mueve la obra de arte y que hace que la obra de arte exista. ¿Por qué? Porque quizás la falsedad del mundo contemporáneo en muchos casos lo que hace es que esto lo falsea de tal manera que esta idea a priori que debe de tener el autor viene después, a posteriori, y lo que se hace es que se construye después de alguna manera como el aparato intelectual que mueve la obra de arte. Y en ese sentido creo que es un error, creo que es falso, creo que representa muchas cosas, inicialmente una falta de vocación del propio autor para con su obra, y finalmente a veces creo que puede repercutir en cierto engaño para el espectador, el cliente, el inversor, etcétera. ¿Y cómo nació el mismo? Bueno, la verdad es que fue una idea que me asaltó ya hace mucho tiempo, y después tomó forma en una tesis que yo presenté en la Universidad Internacional de La Rioja como trabajo fin de grado hace ya 7-8 años, más o menos, ¿no? Y después, en ese tiempo, lo que he ido construyendo son algunas revisiones
a ese ensayo. Cierto es que ahora le construiría todavía alguna más, ¿no? Incluso después ya de estos meses de publicación, prácticamente 6 o 8 meses, ¿no? Pero es que pasa lo de siempre. Yo creo que los autores, de alguna forma, estamos siempre en constante revisión de nuestra propia idea, independientemente de cuando surja el momento inicial, ¿no? De al menos ponerte en marcha. La ausencia a la que se refiere el título refleja la ausencia, valga la redundancia, de leyes morales en el arte. ¿Hasta qué punto la creación, el arte puede ser ajeno a la ética? Bueno, este es el tema crucial del libro. Vamos a ver, el asunto es el siguiente. Tenemos que tener en cuenta, a mi modo de ver, que la moralidad es lo que en un contexto crítico, histórico, el que sea, es un poco lo que se somete al concepto de autoritas o de ley. Es decir, pues, si en un momento determinado es moral pintar de una manera, pues eso es lo que es aceptable y es moral. Ahora, ¿es ético? Bueno, eso no lo sé. Solamente un detalle que está en el libro. Cuando a mediados del siglo XIX surge la disolución del naturalismo y del realismo para dar entrada a todos aquellos pintores que se llamaban en su momento rechazados, me estoy refiriendo al preimpresionismo, impresionismo y posimpresionismo, pues para el código moral en aquel momento aquellos autores no eran pintores, eran autores que eso no era pintar, es decir, era la disquisición que el mundo del arte tenía en aquel momento, en Francia sobre todo. Aquello no era moral. ¿Por qué? Porque no se sometía al código. Pero, sin embargo, el tiempo, por ejemplo, sí lo construyó como ética del arte y bueno, pues ahora ya pensar si la pintura de Van Gogh es ética o no es ética, pues yo creo que ya está de más, ¿no? Y el proceso inverso también se da. Bueno, conceptos que el código del contexto crítico del momento da como ciertos y como morales y como éticos, y que después en su momento, por haber servido a una ley quizás mercantilista o de autoridad inadecuada, pues se convierten en procesos que parecen que son como menos éticos, que tienen en definitiva menos valor de verdad, ¿no? Pero para poner todo esto en valor, este paso de la moral a la ética, incluso la distinción entre ambas, yo creo que siempre es necesario la contemplación del tiempo, el tiempo que va pasando y que, bueno, como dice el refrán, el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Durante toda la obra se cuestiona el concepto de belleza. ¿Cómo podríamos definir este concepto de belleza? ¿Cómo podríamos definir este concepto que parece que se quiere evaporar todo el tiempo de nuestras manos? Belleza. Bueno, el concepto de belleza, aunando en la tradición clásica, en Platón, belleza ya sabemos que era igual a equilibrio, armonía y trascendencia, ¿no? Entonces, esto exigía, sobre todo en el mundo griego se ve, y luego grecorromano y traslación al Renacimiento, ese equilibrio armónico, ese orden de la geometría, ese orden de las estructuras compositivas en la pintura, en definitiva, equilibrio que era esa idea que venía muy bien del mundo de Platón, el equilibrio es igual a la armonía es igual al orden, el orden es igual a la belleza y la belleza es igual al concepto, trascendente, es igual a Dios, ¿no? Entonces, en nuestro argot, luego ya del Renacimiento. Pero ese es el concepto de belleza. Hoy en día, trasladar ese concepto al mundo actual y ver si se cumple, claro, es mucho más profundo, porque ¿cuál es el equilibrio hoy en día? ¿Qué significa tener equilibrio hoy en día o tener orden? Esto tiene mucho que ver con esa pregunta anterior que me has hecho referente al canon de moral y ética. Claro, pensemos que es bello el urinario de Marcel Duchamp en el año 1917, creo recordar, que ya estábamos por esos lares. Pues desde luego para aquel momento desde luego no era un canon de belleza, pero luego, bueno, pues el arte lo confirma como un
concepto, como un ámbito de lo que es todo lo que deviene luego del arte conceptual, anteriormente los performance americanos, quizás la impronta del nuevo momento de Nueva York y del arte norteamericano como centro del mundo del arte, desplazando a la Escuela de París, ¿no? Pues quizás todo esto tenga mucho que ver, pero claro, el tiburón de Deming Hirst, por ejemplo, podemos aplicarle el concepto de belleza. Quizás la clave es que ahora mismo ya el mundo actual ya no funciona de esta manera, es mucho más positivista, más pragmático, más hedonista, y bueno, pues quizás belleza en este momento actual es lo que nos hace estar felices, ¿no? En este concepto de la felicidad un poco ambiguo, porque como yo siempre digo, la felicidad no me parece un objetivo, me parece una consecuencia de otros objetivos, ¿no? Y yo creo que van por ahí un poco, va por ahí el asunto. ¿Y belleza, lo sublime y lo trascendente acaban siendo sinónimos? Bueno, belleza y trascendente yo creo que sí son sinónimos. Lo que pasa es que en un mundo actual como el que vivimos, como decía antes, muy positivista, muy práctico, muy tecnológico, estamos casi en el transhumanismo. El transhumanismo, como sabemos, es la transformación del hombre desde el punto de vista tecnológico, con lo cual ya solo nos quedaría llegar a ese concepto poshumanista de Prometeo, de un superdios, ¿no? Tecnológico. Ahí, claro, el concepto trascendente de alguna manera se suplanta, y al suplantarse, belleza y trascendencia es sinónimo. Pues yo te diría, belleza y tecnología o transhumanismo es sinónimo. Pues es una pregunta muy difícil de responder, porque claro, sobre todo en el mundo del arte, para algunos espectadores lo que resulta hermoso y bello, para otros no resulta bello. Pero yo creo que siempre funciona el concepto de bueno y menos bueno, y ahí es donde yo creo que tenemos que aplicar el concepto de belleza, desde ese parámetro, que evidentemente es mucho más filosófico, ¿no? Bien, vamos con la segunda pausa. Dos acontecimientos marcan la vida del autor: la representación de Lohengrin de Wagner y el cuadro Montón de heno de Monet. Música y pintura no figurativa. El conjunto de estas emociones plásticas ayudan al pintor a independizar el color del tono local del motivo y, recogiendo el color arbitrario de los fauves, da el primer paso hacia la autonomía del cuadro. El contenido narrativo empieza a retroceder a favor de la pura combinación de color rojos, amarillos, verdes, azules, en una ópera de color donde los tonos más luminosos son colocados en la parte superior de la tela, concediendo a la obra un marcado carácter ascensional, filosófico, romántico y trascendente. La viveza del color desborda al motivo, sea una montaña, lago o pueblo en el horizonte. En La montaña azul, 1909, el color azul simboliza lo espiritual y el triángulo azul-rojo-amarillo plantea una de las armonías cromáticas clásicas de la pintura del autor en los años inmediatos. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas oyentes, con el magnífico escritor y por ende ensayista, el narrador Pedro Fuentes Pozo, que ha escrito, que ha investigado un espléndido y soberbio ensayo que se llama La ausencia de Kant en el arte actual, que ha obtenido
el galardón del segundo premio internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento 2021, que ha editado y publicado la maravillosa editorial Cuadernos del Laberinto. Pedro, sí, claramente se nota su preferencia por el arte no figurativo. ¿Por qué? Bueno, esto sí que hay que matizarlo. Quizás la cuestión es que el arte no figurativo, por el que yo manifiesto cierta preferencia sin llegar a la abstracción absoluta, es una figuración abstracta, como a veces apunto, ¿no? Yo creo que el arte no figurativo tiene una cualidad, y es que, partiendo de la base figurativa, se reduce todo a un proceso de simplificación a través de la estructura y el color, que es cuando se realiza una veraz abstracción, ¿no? El mundo abstracto funciona así. Si no funciona así, esa abstracción se queda en algo que parece que es mera decoración de color, ¿no? Pero siempre yo recuerdo en algunas conversaciones con Gustavo Torner y sobre todo con Gerardo Rueda, en un momento determinado en el que esto lo hablábamos mucho y siempre concluíamos lo mismo: detrás de una abstracción tiene que haber una buena figuración que luego posteriormente se destruye llegando a esa no figuración a la que tú te refieres. ¿Por qué yo prefiero de alguna manera este camino? Porque a mí me parece muy interesante construir un cuadro, por ejemplo, para luego simplificarlo y llegar a la esencia del cuadro. Y esto, ¿por qué? Porque al llegar a la esencia del cuadro, quizás yo creo que nos acercamos más a ese concepto de trascendencia del cuadro, a ese concepto quizás más místico. Tiene mucho que ver con el silencio, con esa idea de esa suspensión del silencio. Yo recuerdo que plásticamente un par de exposiciones mías que abarcaban un par de décadas estaban metidas dentro de un código que era el tempo lento y el tempo sostenido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con ese concepto quizás místico, más metafísico, y que me interesa más. Es muy metafísico, por ejemplo, un atardecer, es muy metafísico el horizonte, es muy metafísico una tormenta, pero si tú a esa tormenta le pones un mástil y un velero y otro barco y una barcaza que naufraga, estás distrayendo, por ejemplo, del fenómeno atmosférico, del fenómeno más metafísico, al espectador a través de muchos elementos recurrentes, figurativos, dentro del ámbito de la representación. Y el libro, el ensayo, lo que manifiesta es un camino de valor de verdad entre ese mundo de la representación y la interpretación de esa representación, que de alguna manera es lo que incluso los pintores más naturalistas como Velázquez construyen siempre, es una interpretación de la representación figurativa. ¿Y cómo sería posible romper la perspectiva dramática mercantilista que condena al artista a la reacción que soluciones reales y concretas? ¿Qué es posible que ahora mismo podríamos hablar del arte como una industria? Bueno, no exactamente. Lo que pasa es que el arte, históricamente, a finales del siglo XIX, cuando ya el mundo de la fotografía impera en el ámbito de la imagen, ese carácter reproductivo industrial se hace muy patente. Se hace muy patente también a través del mundo del grabado. Pues recordemos a principios de siglo ya, incluso Goya ya con sus reproducciones de los caprichos, de todas las series de grabados, ya diera la impresión que tiene un carácter mucho más industrial, pero sobre todo a partir de finales del XIX ese carácter industrial viene porque de alguna manera el arte se ha democratizado, es para todo tipo de espectador, es para todo el espectador, por decirlo de alguna manera es para el gran mundo. A partir de las exposiciones universales el arte ya no es solamente para los nobles, para los reyes, los nobles, la iglesia, el arte es para para los coleccionistas, para la burguesía
comercial y la burguesía mercantil, que se establece a partir del siglo XIX en Europa, fundamentalmente, etcétera. Entonces, es dificilísimo. Es decir, ahora ya, yo no diría que estamos en un proceso industrial, pero sí en un proceso mercantil, porque, bueno, yo creo que ahora que se produjeran fenómenos como lo que pasó con la pintura de de Vincent Van Gogh, que bueno, que no valía nada cuando él la estaba pintando y que después eso se le puso en valor, igual que es un buen ejemplo de esa comercialización y de esa mercantilización de una obra de arte, también me parece que es un proceso que hoy en día es más difícil de que se dé. Es más fácil que se produzca el proceso de, bueno, un autor que, bueno, con un buen proceso industrial detrás de marketing, pues pueda hacer que su obra vaya más arriba y de alguna manera se mercantilice más, ¿no? Y esto lo vemos mucho en el mundo de la fotografía. En el mundo de la fotografía, pues a veces producir una gran exposición fotográfica no es tanto una cuestión de talento muchas veces, sino de dinero, de tener la capacidad monetaria para hacer una gran producción fotográfica, porque, bueno, la reproducción fotográfica, sobre todo a gran tamaño, es muy costosa, requiere de un ensamblaje y de una enmarcación con mucho coste, entonces muy elevado, y todo esto, bueno, pues quizás si tienes dinero puedes plantearte hacer una gran exposición, ¿no? Esto pasa mucho con la escultura también, la escultura de gran formato en bronce. Imaginemos, ¿no?, lo que cuesta producir un bronce de bueno, pues no sé, de 2 metros cúbicos, ¿no? Pues cuesta mucho dinero. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y también en el cine. Y usted sabe como muy excelente cinéfilo, que por ejemplo la Vita e Bella costó $7 millones solamente hacerla, y se gastaron $11 millones en promoción. Ya, claro. Sí, en fin, con todos los procesos que tienen que ver con el mundo de la imagen, el audiovisual, la imagen, o sea, esta transformación que ha sufrido la iconografía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que a partir de ciertos momentos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se quedan muy unidos a procesos bueno, mercantiles y de producción, y si no es posible construir. Para mí, por ejemplo, ya que me tocas el tema del cine, tiene mucho valor cuando yo veo una película de la época silente, producida con muy poco dinero, incluso con el grano fotográfico abierto, con problemas de luz, pero que son unas joyas, ¿no? Pues alguna película de Murnau, alguna película de Dreyer. Hay una película por ahí de Dreyer que se llama Vampire, que es una joya, a ver cómo se hace con tanta imaginación, tanto talento y sobre todo con tanta intuición y con esa cantidad de ideas iniciales que luego dan paso a construir un producto artístico, ¿no? Y eso me parece más interesante, sí. Decía Kant que lo bello es el objeto de un placer desinteresado, y por ende desinteresado habría quizás que considerar la naturaleza contemplativa de un placer estético que no busca finalidad alguna y que no se encamina a un fin ajeno a la misma. Y añadía que la belleza es la forma de la finalidad de un objeto en cuanto ésta es percibida sin la representación de un fin. En consecuencia, la belleza no surge de objetos, sino de la manera en que el sujeto lo percibe. Exacto. Es que ese es el asunto, es decir, hay una manera de mirar, de ver, de pensar, de entender, y eso es lo que, claro, eso es lo que yo creo que en esa ausencia kantiana queda reflejado. Ahí falta, a mí me parece que el problema es que falta esa ausencia, es todo ese proceso que has descrito estupendamente, pues falta, y al faltar,
pues no nos vamos tanto a ese proceso vocacional de esa interpretación de lo que realmente estoy observando en la naturaleza, sino del uso que realmente puedo darle a esa naturaleza para unos fines que son mucho más concretos, ¿no? Que es, por ejemplo, la intención de vender un cuadro. Y el ejemplo es el siguiente: mi vocación interna me pide construir una tormenta, pero como no se venden los cuadros de colores más fríos, más oscuros, pues no llego a esa tormenta, y entonces construyo un cuadro, bueno, pues más mediterráneo, ¿no? Esto es como cuando alguna vez un galerista, que alguna vez ha pasado, te dice, es que estos cuadros tan oscuros no los voy a poder vender, pero vamos a ver, es que tú no vendes un cuadro claro oscuro, tú vendes el proceso artístico de un pintor. Esto es como si a Picasso le hubieran dicho que las señoritas de Aviñón no las podían vender y porque no lo entendía nadie, y eran aberrantes, que un poco fue lo que pasó en la primera muestra de las señoritas de Aviñón en 1906, pero claro, no tenía nada que ver. Picasso pintó lo que sentía, vocacionalmente lo que quería hacer, y lo que su cuerpo, alma y espíritu, no solo su psique de cuerpo y alma, sino su espíritu, de alguna manera quería plasmar, ¿no? Y en te olvidas de otras cosas, ¿no? ¿Puede, pues, existir una cierta universalidad del juicio estético? Perdón, te he oído un poquito mal. Sí, ¿puede pues existir una cierta universalidad del juicio estético? Yo creo que puede ser una trampa o puede ser un valor. Es decir, claro, cuidado con la universalidad del juicio estético, porque nos mete en un modo pensante a todo el espectador en el mismo saco. Yo creo que eso, imagínate el ejemplo en el que ahora con el arte conceptual nos dicen que el arte es esto, porque ahora que tú en el año 2021 te dediques a pintar de una manera como pintaban los clásicos del 19, pues eso ya no es arte, y es un juicio estético distinto. Yo creo que eso es un peligro. Yo creo que no hay que tener un carácter universal del juicio estético, sino que por parte del autor tiene que pintar acorde a su juicio estético. También afirmaba que la belleza es símbolo de la moral. ¿Cree usted que en nuestro mundo esta afirmación puede ser válida? Bueno, estaríamos hablando de una ausencia de bien más que de fealdad o de maldad, en ese sentido. Una ausencia de bien que es menos bueno, es menos bello, por decirlo de alguna manera. Bueno, no cabe duda que si en el mundo actual las motivaciones son más transhumanistas, más tecnológicas, menos existencialistas, quizás nos estamos alejando de un sentido de belleza por alejarnos del sentido metafísico de la trascendencia, ¿no? Es decir, entonces yo creo que esto se nota, es bastante evidente, porque, bueno, pues una de las pautas del contexto crítico actual son las de meternos a todos en el mismo agujero y en la misma manera de pensar, ¿no? Incluso con el mundo del arte, que es de lo que trata el libro, se ve muy bien, pero también pasa en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado y entender qué entendemos por belleza, ¿no? En la estética kantiana, ¿no cree que se pierde algo la alteridad de lo bello al centrarse en una estética de lo bello para el sujeto? Bueno, es que claro, hay un fenómeno muy egocéntrico, ¿no? Lo bello para el sujeto. Ahí quizás hay que trascender el concepto de lo bello, porque si lo dejamos solamente en el sujeto, pues deberíamos de definir muy claramente quién es ese sujeto. Por ejemplo, en el concepto de la pintura, ¿el sujeto quién es? ¿El pintor o a quien va dirigida la pintura? Entonces, quizás ahí hay un componente que en el mundo de la tradición clásica nos podría llevar más al ámbito de las bajas pasiones, de los humores negros, en el sentido de que, bueno, aquí estamos manejando el concepto del ego, que yo creo que tiene
menos que ver con ese concepto mucho más trascendente. Vamos con la tercera pausa. La intención trascendente en el arte es una pulsión del alma que nos obliga a manifestar a través de las herramientas del arte nuestro propio sentido existencial, como hombre que se dirige hacia el ideal de belleza, a lo bueno y en definitiva a la trascendencia, partiendo desde el mundo sensible, su investigación y estudio, hacia el espíritu interior del artista. La socialización y el mercantilismo del arte alejan al artista de esta pulsación por estar más atento a los impulsos materialistas de una sociedad vigente en la tecnología, la infoxicación y la censura del propio mercado a través del consumo y los modismos. Parejo a este avance de la censura del mercado y la mercantilización se sitúa el asunto del coleccionismo y, por ejemplo, asociado a la creación de mundos artísticos como el indisociable mundo neoyorquino del expresionismo abstracto norteamericano. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas de Oriente, en nuestra Letras Encadenadas, con un magnífico narrador y ensayista. Él ha sido galardonado con el segundo Premio Internacional de Pensamiento Cuadernos del Laberinto de este año 2021. Y se llama Pedro Fuentes Pozo, con su sensacional ensayo La ausencia de Kant en el arte actual. Un atractivo y vigoroso en el libro, en el cual ustedes pueden deducir muchas series de cosas, como por ejemplo el mercantilismo en el arte, el argumento de la filosofía, etcétera. ¿Cómo logra que las generaciones futuras puedan aproximarse a esa trascendencia de lo bello de forma en que pudiesen tener la formación cada vez menos humanista, si hasta la filosofía ha quedado fuera de los currículos? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy complicada, porque yo creo que la única, en mi opinión personal, la única manera de acercarnos a estas cuestiones de las que estamos hablando es a través del mundo del conocimiento, Y no cabe duda que el mundo del conocimiento viene de la rama de las humanidades y de la ciencia, El problema actual es que se han descartado las humanidades en favor de la ciencia. Y se han descartado las humanidades porque parecen ser y resultar poco prácticas y pragmáticas desde el punto de vista de las ciencias, concretamente de la ciencia de la economía. Es decir, aquello que no es práctico, aquello que no me va a permitir vivir, o pienso que no me va a permitir vivir, queda descartado. Esto es un grave problema y un grave error porque descartar las humanidades nos mete en un cajón desastre difícil y peligroso, porque la carencia de conocimiento ya no es solo que revierta en esto que podemos conocer como ignorancia. La carencia del conocimiento es eliminar una de las vías que nos llevan al conocimiento más trascendente de la existencia. El escritor William Somerset Maugham, en su maravilloso libro de El filo de la navaja, lo explica al principio. Hay 3 maneras de llegar al absoluto: el conocimiento, las buenas obras y la oración. Bueno, pues sin entrar en un plano más místico, digamos
también religioso, nos quedamos con el tema del conocimiento. El conocimiento te acerca al plano metafísico porque no cabe duda que empezar a conocer es empezar a hacerte preguntas, es continuar indagando y queriendo saber, y respondiéndonos a las 3 preguntas universales del hombre. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me muestro frente al mundo, frente a Dios y frente a la naturaleza, ¿no? Y entonces este es el asunto. Si eliminamos las humanidades, difícilmente vamos a podernos reconducir en ese proceso que tú apuntas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es intentar buscar una recuperación de las humanidades. Pero las humanidades no es crear productos culturales. Y esto quiero dejarlo claro. Las humanidades no son crear productos culturales. Es decir, cuántas exposiciones, mejor que haya ese producto cultural. Pero el producto cultural en sí no es tanto el ámbito humanístico. Porque yo creo que muchos de los productos culturales que hoy en día se les entregan al espectador son productos culturales de bajo rendimiento de conocimiento, es decir, con poca profundidad en el conocimiento. Y esto se ve muy bien en la literatura. Si comparamos los libros que jóvenes de 18 años, de hace 40 años, estaban leyendo en el bolsillo, llevaban sus libros, a los libros que leen ahora los jóvenes, la falta de profundidad de conocimiento que hay en ellos es abismal, abismal. Yo pondría un ejemplo. Yo recuerdo que jóvenes de mi generación, en el año 1980, 82, todos habíamos de alguna manera leído a Siddhartha, estábamos con Siddhartha. En los planes de estudios se estaba leyendo literatura española. Era raro que alumnos de EGB no hubieran desarrollado el Quijote o parte del Quijote en la enseñanza de aquellos años, ¿no? Todo esto ahora está en otra dimensión, ¿no? Y este es el problema. ¿Y por qué Kant cree necesario separar las matemáticas de la metafísica? Bueno, yo creo que lo que pasa es que las matemáticas para él, que no necesitan de un análisis empírico, porque bueno, son construcciones hechas a priori, pues de alguna manera yo creo que incluso le están dando un puente mucho más rápido hacia los juicios reflexionantes, ¿no? Al no necesitar de ese mundo empírico. Entonces quizás se establece ese estadio con las matemáticas. ¿Y a qué se debe que Manet ponga en duda la consideración del relato la pintura por la pintura? Bueno, porque yo creo que Manet está trascendiendo el argumento en esa fase preimpresionista y luego impresionista, y al trascender el argumento, pues ya no es solo la pintura por la pintura, en el sentido de mantener las herramientas de la pintura, la luz, el color, la estructura, la composición, la perspectiva. De alguna manera está trascendiendo algo más. La pintura, no solo por la pintura, yo creo que tiene un significado de ir más allá de la pintura, ¿no? No simplemente lo que estamos en esos juicios determinantes viendo en los juicios a priori, ¿no? Y desde el punto de vista de los sentidos. ¿Y el precio de una obra de arte es algo irreal? Pues es que el precio de una obra de arte es muy irreal. ¿En función de qué? Irreal respecto a las cualidades pictóricas de la obra, en función de la mayor o menor maestría. Bueno, es que los precios ya sabemos cómo el mercado los pone. Voy a daros solo un dato. Es decir, en una galería norteamericana, en una pared de 3 metros cuadrados, colocar una pieza de 100 por 81 por menos de $50,000 no parece muy rentable, porque no se rentabiliza el espacio económico de la galería. Pues yo le voy a contar una anécdota personal y la voy a hacer pública. Yo soy un enamorado del arte. Tengo, dentro de lo que cabe en mi pequeño apartamento,
muchas obras, bastantes obras de arte, tantas que la última adquisición va a ser la última, porque ya no me coge más. Y le voy a decir claramente, es un cuadro realista de una pintora nada conocida, que pertenece a la Asociación Creativos Getaferense de la Carpa, y se titula Niña leyendo. Y ese cuadro me atrajo desde el principio. No digo que no es nada conocida. Se puede decir que a nivel de los circuitos de arte es una aficionada, ¿no? Pero me gustó muchísimo y me ha costado 2.300 euros. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, yo creo que el precio de la obra de arte se tiene que ir construyendo poco a poco con el artista. A veces sucede que artistas muy jóvenes, como el mercado de arte está establecido de la manera que está establecido, parece que si un cuadro, por ejemplo, de 100 por 81 no vale 3.000 euros, pues es que no eres artista, ¿no? Pero yo creo que el precio se tiene que ir construyendo poco a poco. Yo también os voy a contar una anécdota de un autor que le sucedió lo siguiente. Bueno, consiguió ir a Arco un año, y al ir a Arco, pues el precio de su obra se multiplicó por 2 o casi por 3, porque claro, en Arco tú no puedes colocar una obra pues en función de unos precios inferiores. Bien, ¿su próxima creación literaria por dónde discurrirá? ¿Perdón, ¿Su próxima creación literaria por dónde discurrirá? Pues, estoy trabajando en una novela sobre Rembrandt. Y bueno, llevo tiempo con ella y no sé cuándo la voy a concluir, porque mi anterior novela, que tenía que ver con el universo plástico de Turner, pues que luego se complica con un thriller dentro de la narrativa, ¿no?, y de la ficción, pues la verdad es que entre que surgió la idea y la elaboré y rectifiqué y tal, pues empleé prácticamente 15 años. Entonces, no digo que ahora vaya a emplear otros 15, que no sé si tendré tiempo para tanto, pero bueno, estoy con Rembrandt, que siempre me apasionó, al que estudié muy a fondo, mucho el asunto de la veladura de Rembrandt, pero también a mí Rembrandt me parece un pintor curioso. Yo creo que los pintores hay que ponerlos en valor y hay que bueno, pues quizás con un juicio crítico sea mejor, porque claro, ahora hay autores que son absolutamente una fortunas andantes, ¿no? Porque ¿cuánto vale un cuadro de Rembrandt, por ejemplo? Antes que me hablabais de los precios de la obra de arte, ¿no? Pues ¿cuánto vale un cuadro de Rembrandt? Pues es incalculable ahora mismo, ¿no? Yo creo. Pero bueno, pues por ahí anda el tema, ¿no? Estoy con Rembrandt. Bien, vamos con la última pausa. El arte está ligado al sentimiento y conocimiento de la persona. Es una profunda introspección del hombre hacia la realidad sensible. Solo basta examinar la evolución de un cuadro a lo largo de su devenir histórico. La evolución que el arte experimenta desde la representación a la interpretación se puede entender al observar el pensamiento del autor, donde esa evolución cobra un único sentido hacia el ideal, el conocimiento del absoluto. ¿Cómo podemos abordar la idea de un árbol desde el ámbito abstracto del arte? En mi opinión, solo es posible si lo contemplamos desde la perspectiva estética personal y alcanzamos la idea de esa realidad, haciendo de ambas un corpus único. En este sentido, el arte y la ciencia son maneras de alcanzar este sentido único. Si se me permite una apreciación en este punto, Hegel contemplaba este ideal absoluto, pero entendía la historia como un lastre para el arte. Por estar parte de esa evolución necesaria en la meta a alcanzar ese ideal. Es importante, conociendo estas limitaciones, establecer una búsqueda, un estado del hombre debido a la dificultad de la misma. El ansia. Por ello, el arte como ansia del ideal. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Cada día. Cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio.
Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Pedro Fuentepozo, muchas gracias por haber estado aquí en Nuestras Letras Encadenadas. Ya sabe dónde nos tiene y hasta cuando usted quiera. Y le mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Desde luego que no. Le mandamos un gran abrazo desde Nuestras Letras Encadenadas. Hasta cuando usted quiera. Muy bien, muchísimas gracias y nada, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Adiós.